Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. Este es su programa, Cristo Libera. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, es lo primordial, es lo esencial y lo más importante, darle siempre gracias a Dios. Debemos de siempre vivir eternamente y para siempre agradecidos con nuestro Dios, y por eso le damos gracias. Y muy importante es darle gracias a Dios no solamente con palabras, sino con hechos también. ¿Y cómo le vamos a dar gracias a Dios? Con hechos también, haciendo la voluntad de Él y sirviéndole a Él y predicando también la palabra de Dios a la manera de Dios y a lo establecido por Dios. Y le damos gracias a Dios también por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por ese privilegio tan hermoso que Dios les da también de estar como receptores, como esponjitas, recibiendo y viviendo y poniendo por obra toda palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice que su bendita palabra no regresará vacía, sino que hará lo que Dios quiere que haga, por lo cual Él la envía. Y le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión, que Dios usa muy poderosamente para canalizar la palabra de Dios, para llevarla al mundo entero y a todo rincón de la tierra. Mucho, muy importante vivir eternamente agradecidos con nuestro Dios. Como dice la palabra de Dios también, aún en los Salmos dice que siempre que entremos por las puertas o del atrio de la casa de Dios, que entremos dándole gracias a Dios. Y a sus atrios con alabanza. No a la plataforma, como dice mucha gente, ni tarima tampoco. Es santuario, santuario. Y subimos al santuario a darle alabanza al gran rey. Y por eso le damos gracias a Dios. Y así, amados hermanos, amigos televidentes, este tema que vamos a tocar ahora es de liberación. Muy importantísimo que aprendamos y entendamos también a la manera de Dios a vivir libres, a vivir sin ataduras, sin yugos, sin ligaduras. Y tú dirás, bueno, pero ¿libre de qué? Yo no estoy atado y no estoy amordazado. Tal vez físicamente no. Aunque algunos sí están. Hay personas que están atadas no solamente con otra clase de yugos espirituales o malas mañas o malos hábitos, aún encadenados en prisión. Hay personas que están atados también en algún lugar de rehabilitación, se están rehabilitando porque estaban bien atados y tarde que temprano ahí los va a desatar Dios. Y también es muy importantísimo que seamos liberados de todo estorbo, de todo obstáculo, de toda artimaña, de toda paradigma, de toda estrategia del diablo, porque toda atadura, todo yugo, toda ligadura es de Satanás, es del diablo. El diablo es el que los ata, el diablo es el que los encadena, el diablo es el que los amordaza, el diablo es el que tiene a la gente limitada, minimizada. El diablo es el que le impide a la gente también, con ataduras, con yugos también, de buscar a Dios, de servir a Dios o hacer la voluntad de Dios, o de poner por obra incluso la palabra de Dios, o de vivir la palabra de Dios a la manera de Dios, a lo establecido por Dios. Y el tema que vamos a tocar ahora se titula Libérate. Oigan esto, muy importantísimo. Libérate de toda doctrina de demonios. Libérate de toda doctrina de demonios. Ese es el tema que vamos a tocar ahora. Porque las hay. Y oigan esto. Toda palabra, aunque se oiga feo y cruel y despiadado, no importa. Al pan, pan y al vino, vino. Canalizando la palabra de Dios apropiadamente, tal como debe de ser. Toda doctrina que no es de Dios, toda doctrina que no sea la doctrina que nuestro Señor Jesucristo predicó aquí en la tierra por los 3 años y medio que estuvo aquí en la tierra predicándonos. Toda doctrina que no sea la de Él es doctrina de demonios. Aunque respinguen, patien o muerdan o relinchen, sea como sea, así es. Porque así dice la palabra de Dios. Dice que aunque un ángel del cielo te venga a predicar un evangelio que no sea el de nuestro Señor Jesucristo, es anatema. Y anatema es lo infernal, es lo aborrecido por Dios, es lo detestable, es lo demoníaco, es lo infernal que le desagrada a Dios totalmente. Muy importantísimo. Y hay muchísima gente
en muchos lugares también, en muchas iglesias, que les gusta andar escuchando doctrinas por todos lados. Incluso hay personas que saben a la perfección, porque sí tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, y saben que a la persona que están escuchando es torcida, chueca y coja y manca y panda, y que esa doctrina no es de Dios, pero de todas maneras quieren estarla oyendo. Ajá. Y esas personas que hacen eso, les brinca el diablo. Ajá, les brinca el diablo. Porque el diablo son espíritus que andan en los aires. Por tu televisor, por tu teléfono también. Cuando tú prestas oído, por las orejas te entra el diablo también. Porque lo primero que cautiva el diablo, la cautividad, la atadura, es la mente de la humanidad. A controlar la mente de la humanidad para que hagan cosas indebidas. Para que hagan cosas que le desagradan a Dios. Para que hagan cosas que le irritan a Dios. O que le enojan a Dios. O para que hagan cosas que te acarrean maldición en vez de bendición. Porque toda maldición que viene o cae sobre personas, ya sea en las iglesias o fuera de las iglesias, no viene de Dios. No viene de Dios. De Dios viene la bendición. Simplemente lo que sí viene muchas veces de Dios por lo general son los demonios que le manda a la gente a atormentarlos. Atormentarlos a causa de la desobediencia a Dios. O de la falta de sujeción o de la falta de sumisión. Ajá. Eso sí lo hace mucho Dios, mucho Dios. Pero cuando nosotros como pueblo de Dios no nos tiene atados el diablo a nada, en lo absoluto. Dios no tiene ningún motivo, ninguna razón, ni para mandarte algún juicio o alguna plaga, o para mandarte un espíritu inmundo a que te ate, a que te amarre, te encadene o te amordace. Personas que son adictas a la marihuana. Aunque tú digas, es que me duele la pata y que me duele la cabeza, es mentira del diablo, no te duele nada, y mucho menos a la edad que tienes. Ajá. Entonces, esas son ataduras que el diablo les pone. Aún el cigarro, el que no sea marihuana, es una atadura. Porque acordémonos que dice la palabra de Dios, que es el diablo el que viene a matar a la humanidad, a destruirlos y a robarlos. Ajá. Y viene para matarte con alguna atadura también. Con alcohol, con drogas, con marihuana, con cocaína, heroína, todas esas cosas. ¿Ah? Y de diferentes otras formas también. Tal vez a causar un pleito, una contienda en una cantina o en algún lugar, o pleito con alguien también, con un iracundo también, que te pueda matar también. Todas esas cosas suceden y viene la consecuencia de ligaduras y de ataduras. Por ejemplo, ese es un ejemplo que les voy a dar. Dice la palabra es que aquella mujer de la que Dios habla, de la mujer encorvada, dice muy claramente la palabra de Dios que Satanás la tenía atada por 18 años, que andaba así. Mucha gente dice, es que estoy enfermo de la espina dorsal y por eso camino así. No, mijito, no es por eso, porque el diablo te tiene atado así. Y otra cosa muy importante es esta. Cuando las personas dicen que tienen dolor de espalda, cuando te dice el doctor que te va a operar de la espalda, sé lo suficiente sabio y no te dejes operar porque te van a dejar peor que como estás. Te van a dejar con más dolor y el mismo demonio que usa ese doctor te va a dejar más encorvado, más doblado de lo que ya estabas. De lo que ya estabas. Eso también es muy importante que aprendamos y entiendamos. Otro ejemplo que les quiero dar también de las personas que viven atadas por el diablo también son personas, por ejemplo, Saúl fue un rebelde. Aunque fue ungido por Dios, aún la misma palabra de Dios dice que aún ungido el diablo también trata de torcerlo. También trata de atarlo. También trata de encadenarlo. Y también, oigan esto, también el diablo trata de usurpar al Espíritu Santo de Dios para que la gente crea que fue el Espíritu Santo de Dios el que habló y habló un demonio. También eso es bien importante que la gente aprenda porque hay adversidades, montones de ataduras. Y de todo eso tenemos que aprender a ser libres. Y importantísimo es para ser liberados no andar escuchando otras doctrinas. Y como hay personas, aún aquí en esta iglesia el día de Pentecostés hay personas que dicen, ven fulano, fulana, hay que escuchar al pastor mangano y al perengano. Aquí tienes hasta para que te empaches. Palabra de Dios.
¿Ah? Y es pura, es viva y es eficaz y es sana doctrina. No hay necesidad que tengas comezón en las orejas para estar escuchando por el internet a gente chueca y torcida y desviada. Ajá. Tampoco. Ajá. Entonces, eso es bien importante que la gente aprenda y entienda. Yo tuve un pastor y tuve una iglesia. Ajá. Y ese pastor me formó, ese pastor me enseñó. No había necesidad de traer comezón en las orejas, porque hasta es que me las limpiaba. ¿Ah? De andar escuchando doctrinas de demonios, o de falsos profetas, o de falsos maestros también. Porque el fulano me dijo algo que vieran cómo me gustó lo que me dijo. Sí, pues no te alborotó el diablo, le dio por su lado al diablo. Y tú y el diablo, o los diablos, o las legiones que traes adentro, bien felices, hasta aplaudieron allí. Ajá. Pero cuando la gente se le alborota el diablo, cuando le corrigen lo indebido, lo malo, cuando le prohíben hacer lo que le desagrada a Dios, es cuando el diablo se les pone de punta, es cuando el diablo se irrita y se les enoja y le sale el diablo por la boca, porque acuérdense que dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso oye mucha gente a personas que dicen que son cristianos y la boquita que tienen es un volcán infernal de infierno, porque lo que le sale de la boca es pura basura, puro cochinero, puro que no edifica. Ajá. Y otra cosa bien importante es esta: la gente que no está liberada, la gente que está atada, y también a causa de andar escuchando diferentes doctrinas de demonios y falsos profetas, como vamos a mirar a la palabra de Dios, también esas personas son las que se viven diario confesando derrotas, diario haciendo las enfermedades como propiedad tuya. Ajá. Y en vez de estar confesando la victoria sobre ti, la sanidad y el triunfo o la gloria y todo eso, todo lo que te edifica, confesando puro cochinero, pura basura. Y es que ya me va a dar fiebre, nomás porque les dio frío, porque cambió el clima de repente y ocuparon un abrigo bien pesado también que casi los ladeaba. Y es que me va a dar fiebre. Yo reconozco que me va a dar fiebre. O de repente vino el aire de Santana que le llaman y te trajo tierra y te llenó las narices, los poros de las narices llenos de tierra y empiezas a estornudar. Yo me conozco. Ya me vino la gripa. Y esa gripa a mí siempre me tumba. Y a mí cuando me llega la gripa, me tumba por 2 semanas. Eso te está diciendo el diablo para que lo confieses sobre ti, para activar la plaga sobre ti. Y de eso tienes que ser liberado. No andas escuchando cosas que no te edifican, del diablo también. No estás recibiendo basura del demonio también. Porque el diablo te bombardea la mente también, a ponerte cosas en la mente que no son como si fueran. Y te pone también cosas en tu mente que no son como si las vieras. Y yo vi, y yo oí, y no oíste nada ni miraste nada. El diablo fue el que te habló, el diablo fue el que te puso cosas, faramayas te hizo para que tú creyeras. Todas esas cosas suceden en la gente. Por eso es importante que el pueblo de Dios sea instruido sobre liberación, para que no prestes atención no solamente a doctrinas de demonios, pero a todo lo que no edifica, córtale. Cuando venga una persona criminosa, ajá, a estarte hablando a la oreja por teléfono, y hermano, y fíjese que aquí, y fíjese para allá, córtale la hebra, córtale las alas. Y dile: oh hermana, cuando ya ves que es pura basura que está aventando, fíjate que te equivocaste. Mira, el bote de la basura está aquí, allí avienta toda la basura. O también, mira, aquí está el garbage disposal, el molino de moler basura. Allí avienta, allí escupe todo el veneno, pero no me lo avientes a mí. O si quieres ser diplomático o muy educado, entonces dile: hermana, tengo una llamada, o tengo otra llamada, tengo muchas cosas que hacer. Una llamada de Dios, una llamada de palabra de Dios que dice: ya párale. Y no estás escuchando basura, no estás escuchando cochinero que no te edifica. Ajá. O sea, porque todas esas cosas también son artimañas del diablo, son doctrinas, son enseñanzas. Es lo que se llama también paradigmas y estrategias faramayas que el mismo diablo le pone a la gente para perjudicarte, para dañarte, para estorbarte y todo lo que termine en arte. Ajá. Muy importantísimo que la gente aprenda y entienda esto.
Y otra cosa muy importante, no andes como pueblo de Dios buscando oír cosas nuevas, porque la palabra de nuestro Dios no va a ser cambiada nunca, no tiene que ser cambiada, ni va a ser modernizada para nada en lo absoluto. Y no andes prestando atención a alguien que le haya quitado algo a la palabra de Dios y que te enseñe otra cosa nomás porque a ti te gustó. O tal vez te hablaron a favor de tu rebeldía, o te hablaron a favor de tus malas mañas, y porque te hablaron a favor de tus malas mañas, te gustó ese pastor sí predica bien, me sentí tan bien. Y fíjese, pastor, que fui a una iglesia, a tal iglesia, y viera cómo me gustó lo que me enseñaron. Y fíjese, pastor, que llegó una profeta allí y un profeta y me dijo todo lo que yo quería oír. Y salí tan contenta que salieron contentos con los demonios, porque lograron engañarte, lograron torcerte. Y otro punto bien importante es este: aún en las iglesias se cuela el espíritu o los demonios de adivinación. De adivinación. Hay personas que dicen brujillas baratas o brujillos baratos, corrientes también, que se cuelan a las iglesias y lo dicen: pastor, tuve una visión. ¿Y cuál fue la visión? Oh, miré esto, miré el otro. Y son gentes que están totalmente chuecas, totalmente torcidas, pero por cuanto leían cartas antes y leían que el tarot y que el puro y los caracoles y los dados, por eso tienen ese demonio de adivinación en su mente, y ese demonio de adivinación les da esas visiones y no vienen de Dios. No vienen de Dios. Y el pastor debe ser lo suficiente sabio, y si no tiene la sabiduría, debe de pedírsela a Dios para que no se le cuele ningún demonio, ningún espíritu inmundo de esos. De esa calaña. Y que digan que Dios me habló y que yo tuve aquí. No, mijito, Dios les habla a los genuinos, a los verdaderos. Y a los chuecos y torcidos les habla Dios por medio de la palabra de Dios, con exhortación y con amonestación y con corrección y con disciplina. Ahora vamos a la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y para esto vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así. Miren esto, muy importante, amados hermanos, amigos televidentes. Dice: pero el Espíritu Santo dice claramente, dice el Espíritu Santo, no espíritu de adivinación. Siempre que miramos en la Biblia, espíritu con E mayúscula quiere decir y se refiere al Espíritu Santo de Dios. Dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Oigan esto, los de adivinación también incluye. Dice que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oigan esto. Y dice el 2: por la hipocresía. Y otro punto importante es este. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Vienen personas, a veces van a las iglesias chuecas y pandas y descuadradas, hinchadas y enfermas, que se ve obviamente que viven bajo tremenda maldición, y lo dicen que el Espíritu Santo dijo así y que Dios dijo así, y no dijo Dios nada, porque tus frutos dicen otra cosa. Tus frutos, dice la palabra de Dios, vendrán disfrazados como ovejas, pero son lobos rapaces, cubiertos de piel de oveja, como profetas de Dios, y son hijos del diablo. Traen espíritu de adivinación, del cual nunca han sido liberados. Ahora sí, vamos recísimo al versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y dice el 3: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y dice el 4: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y dice el 5: porque por la palabra de Dios, oigan esto, porque por la palabra de Dios y por la oración
es santificado. Y dice el 6, si esto enseñas a los hermanos, oigan esto, si enseñan esto que vamos a decir ahorita, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Miren lo que dice, serás buen maestro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. No dice nutrido con chismes, con calumnias, con críticas y difamaciones o con criminaciones, no dice así. 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y dice el 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y dice el 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y dice el 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Oigan esto, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y dice el versículo 11, esto manda y enseña. Oigan la doctrina de nuestro Dios. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, oigan los frutos, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y fuerza y pureza. Y dice el 13, entre tanto que ocúpate en la lectura, la exhortación, para los que se enojan y se molestan, ¿dónde es eso? De la lectura y la exhortación y la enseñanza. Y dice el 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y dice el 15, ya vamos a concluir con el 16, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y dice el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Oigan esto, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. Oigan esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta es palabra de Dios pura, viva y eficaz, con toda bendición, con toda protección, con toda provisión tuya, cumpliéndose tu bendita palabra que dice que si hay algún enfermo en la congregación, que se llame a los ancianos, que se unja con aceite y sanará, porque no es ni el primero ni el último que tú levantas de sillas de ruedas, bendito Rey, por tu mano poderosa. Así mismo, Padre bendito, venga a tu reino y extiende tu mano poderosa sobre este tu hijo amado, rompiendo toda cadena del pasado, destruyendo toda brujería, toda hechicería, todo conjuro, todo maleficio que han lanzado y decretado sobre este tu hijo, sea cortado, quemado, quebrado, podrido, derribado y deshecho. Toda brujería, toda hechicería, todo conjuro, todo maleficio, toda entrega que hayan hecho con él sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos hasta la cuarta y quinta generación, sea cortado desde la raíz. Ahora, bendito Rey, ahora, Santo Israel, así mismo, Padre bendito, porque bendecirás a los que lo bendigan y maldecirás a los que lo maldigan. Y si alguien decretase alguna maldición para este tu hijo o contra este tu hijo o alguna brujería, tú la tomas y la conviertes en bendición.
la conviertes en sanidad para él, bendito Rey. Así me extiende tu mano poderosa sobre él, bendito Rey, rompiendo toda cadena, todo yugo, toda maldición hereditaria y generacional desde el vientre de su madre, en la línea de sangre de su padre, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, hasta la cuarta y quinta generación, sea cortado, quemado, quebrado, podrido, derribado, deshecho y lanzado a lo profundo de los abismos, ahora, bendito Rey. Ahora, Santo Israel, y sea sano, sea libre, sea próspero, sea bendito de Jehová para siempre. Nunca más habrá plagas, no habrá pestes, no habrá malestares, no habrá enfermedades, nunca habrá diabetes, no habrá colesterol, no habrá alta presión, nunca habrá cánceres, no habrá tumores, no habrá quistes. Y si alguna plaga viniese a su vida, por un camino viniese, mas por 7 caminos huirá de él. Cúbrelo con tu manto, cúbrelo con tu preciosa sangre y escóndelo en tu seno, escóndelo en el hueco de tu mano y concédele a este tu hijo todos y cada uno de sus anhelos, deseos y peticiones de su corazón, y que tu presencia, tu bendición, protección y provisión y sanidad lo siga, lo persiga y lo alcance todos los días de su vida, hasta que tú vengas y larga como a las águilas, como a los búfalos, en sus tendones, en sus coyunturas, en sus rodillas, en sus tobillos, en sus caderas, bendito Rey, y dale fuerza, fortaleza y vigor como a las águilas, como a los búfalos, y será sanito, libre, próspero y bendito de Jehová para siempre, todos los días de su vida. Yo lo declaro, lo santifico, lo profetizo, lo creo y será hecho en tu nombre, por tu mano poderosa, para que todo el mundo vea, crea y sepa cuán poderoso eres tú, mi Dios, tú mi Rey, tú mi Señor, precioso Cordero Santo, divino Consolador, y larga vida para él, sanito, libre, próspero y bendito de Jehová. Y toda bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob venga, caiga y repose sobre de él, completamente y a plenitud y para siempre, todos los días de su vida. Y llénalo de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu gracia, de tu justicia. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:36. Este fue su programa, Cristo Libera.